del ego, cuando no te tomas nada personal. Para lograrlo necesitas superar dos obstáculos mentales. El primero es aprender a centrarte en el presente, en el flujo real del mercado. El segundo es aprender a confiar en tu parte creativa e intuitiva, sin que tu lado racional la sabotee. Muchos traders pierden oportunidades claras por este conflicto interno. Sienten una intuición fuerte, pero su mente lógica los frena. Comienzan a dudar, analizan demasiado y terminan paralizados. Después se arrepienten. Reconocen que sabían lo que iba a pasar, pero no actuaron. Esa frustración se repite una y otra vez hasta que entienden que no basta con saber, hay que confiar. Actuar desde la intuición requiere claridad e intención. Cuando sabes exactamente lo que estás buscando, tu mente filtra mejor la información, pero si estás lleno de pensamientos contradictorios, entonces la inspiración se ahoga en un mar de análisis. Por eso es tan importante entrenar la mente para que no compita consigo misma. Necesitas que tu pensamiento racional y tu percepción intuitiva trabajen en armonía. Todo esto suena abstracto hasta que lo vives, pero se vuelve muy real cuando sientes por primera vez esa sincronía con el mercado, cuando anticipas movimientos sin saber por qué, cuando ejecutas intención y el resultado fluye. Eso ocurre cuando tu mente no se aferra al pasado, ni intenta controlar el futuro, está completamente anclada en el presente, y en ese presente reconoce el patrón, actúa y suelta el resultado. Muchos traders fracasan porque no entienden lo que realmente significa ser un trader. Piensan que es analizar gráficos, leer noticias o seguir indicadores, pero el análisis es solo una pequeña parte. Lo que determina tu éxito es cómo piensas, cómo percibes y cómo decides en un entorno que no se parece a nada más en la vida cotidiana. El mercado no se adapta a ti, tú debes adaptarte a él. Ser trader es como viajar a una tierra desconocida. Si quieres sobrevivir, debes aprender sus reglas, sus códigos, sus ritmos. Si llegas con tu mapa mental anterior, con tus hábitos de pensamiento convencionales, el mercado te sacará rápidamente del juego. Por eso, antes de operar, necesitas entender cómo funciona tu mente. Solo así podrás operar con libertad, sin miedo, sin conflicto y con verdadera claridad. Capítulo 7. Pensar en términos de probabilidades. Para ganar... Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿todo bien? Buen día, ¿bien ustedes? Bien. Bueno, vamos a leer un pequeño fragmento del libro Trading al Día que nos había quedado pendiente el otro día. Estábamos en el capítulo 10, el impacto de las creencias en el trading. Habíamos leído la principal característica de una creencia. Habíamos leído hasta la parte 2. Las creencias parecen adquirir vida propia y por lo tanto se resisten a cualquier fuerza que intente modificar su forma actual. Que esto lo venimos trabajando en las mentorías, pero ahora la idea es que cada uno identifique sus creencias con respecto al trading o con respecto al dinero para que puedan ir modificándolas y así mejorando los resultados, ¿no? Este es un ejercicio que es importante hacerlo de autoconocimiento con respecto a las creencias que tiene cada uno en el trading y con el dinero también. La 2 decía, toda creencia activa exige ser expresada, o sea que sí o sí una creencia la vamos a expresar y se va a ver reflejada en los resultados, ¿no? Por eso es importante identificarlas y para poder cambiarla y crear nuestras propias creencias. Así como explica Camero, ¿no? Que él desarrolló la creencia de que generar dinero en trading es muy fácil. Ayer justo escuchaba un podcast de él con respecto al trading y, y él operó, durante mucho tiempo operó creyendo que era difícil hacer dinero de trading. Y hasta que no logró cambiar esa creencia, no pudo hacer todo el dinero que hizo, ¿no? Por eso es tan importante. Y la 3 dice, las creencias siguen actuando sin importar si somos conscientes
o no de su existencia en nuestro entorno mental. O sea, por más que sepamos de si existen o no, van a actuar igual y van a influir en nuestro resultado. Bien. Nos quedaría esta partecita acá simplemente y ya pasamos a la parte técnica. Las creencias siguen actuando sin importar si somos conscientes o no de su existencia en nuestro entorno mental. En otras palabras, no tenemos que recordar activamente o tener acceso consciente a cualquier creencia particular para que dicha creencia actúe como una fuerza sobre nuestra percepción de la información o sobre nuestro comportamiento. Sé que es difícil de creer algo que ni siquiera podemos recordar que todavía pueda tener impacto en nuestras vidas, pero cuando lo piensa, mucho de lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida es almacenado a un nivel subconsciente. Si le pidiera que recuerde cada habilidad específica que tuvo que aprender a fin de poder conducir un coche con confianza, lo más probable es que no recuerde todas las cosas que usted necesitó para concentrarse y mantener el enfoque mientras se encontraba en el proceso de aprendizaje. La primera vez que tuve la oportunidad de enseñar a un adolescente la forma de conducir, estaba absolutamente sorprendido de las bastantes cosas que había que aprender y cuánto del proceso lo di por hecho que no lo pensé a un nivel consciente. Posiblemente el mejor ejemplo que ilustra esta característica es la gente que conduce bajo la influencia del alcohol. En cualquier día o noche hay probablemente miles de personas que habían bebido tanto que no tienen ni idea y mucho menos la conciencia de cómo condujeron su coche del punto A al punto B. Es difícil imaginar cómo es posible esto, al menos que usted considere que las habilidades para conducir y la creencia de uno en la capacidad de para conducir que opera automáticamente a un nivel mucho más profundo que la conciencia despierta. Ciertamente un porcentaje de estos conductores ebrios se accidentan, pero cuando usted compara el índice de accidentes con el número estimado de personas que conducen bajo la influencia del alcohol, es notable que no haya tantos accidentes. De hecho, un conductor ebrio es probablemente más susceptible de causar un accidente, o bien cuando se duerme o cuando requiere una decisión consciente y una rápida reacción. En otras palabras, las condiciones de manejo son tales que el operando con estas habilidades subconscientes no es suficiente. Buen ejemplo, ¿no? Sí. Sí, sí, está muy bueno y claro. Sí. Dice trading y autoevaluación. Como esta característica se aplica a nuestro trading, que también es algo muy profundo, el entorno del trading nos ofrece un campo ilimitado de oportunidades para acumular riqueza. Pero solo porque el dinero está disponible y podemos percibir las posibilidades de conseguirlo, no significa necesariamente que nosotros, como individuos, tengamos un ilimitado sentido de autoevaluación. En otras palabras, podría haber una gran diferencia entre la cantidad de dinero que deseamos para nosotros mismos, lo mucho que percibimos que está disponible y lo mucho que realmente creemos lo que merecemos. Todos tienen un sentido de autoevaluación. La forma más sencilla de describir este sentido es hacer la lista de cada creencia activa, tanto consciente como inconsciente, que tiene el potencial de actuar en contra de la acumulación o el logro de mayores niveles de éxito y prosperidad. Compare la energía de las creencias positivamente cargadas contra la energía de las creencias negativamente cargadas. Si usted tiene más energía de carga positiva que sustenta el éxito y la prosperidad que energía de carga negativa que se opone a ellos, entonces usted tiene un sentido positivo de la autoevaluación. De lo contrario, usted tiene un sentido negativo de la autoevaluación. La dinámica de cómo estas creencias interactúan el uno con el otro, esto no es tan sencillo como lo estoy haciendo ver. De hecho, puede ser tan complejo que podría tomar años de sofisticado trabajo mental organizarlas y clasificarlas. Lo que hay que saber es que es casi imposible crecer en cualquier entorno social y no adquirir algunas creencias cargadas negativamente, que actuarían en contra del éxito o la acumulación de grandes sumas de dinero. La mayoría de estas creencias de autosabotaje han sido largamente olvidadas y operan a un nivel subconsciente, pero el hecho de que pueda haberse olvidado de ellas no significa que hayan sido desactivadas. ¿Cómo podemos adquirir las creencias de autosabotaje? Lamentablemente es muy fácil.
Probablemente la forma más común es cuando un niño participa en alguna actividad que un padre o maestro no quiere que él haga y el niño por error se hiere a sí mismo. Muchos padres, para reafirmar su posición sobre los hijos, responden a una situación como esta diciendo, esto, cualquier dolor que está experimentando, no habría sucedido si tú no lo merecieras. O me desobedeciste y mira lo que pasó, Dios te castigó. El problema con hacer o escuchar declaraciones de este tipo es que hay un potencial en el niño para asociar cada futura lesión con estas mismas declaraciones y posteriormente formarse una creencia de que debe ser una persona indigna que no merece tener éxito, felicidad o amor. Algo de lo que nos sentimos culpables puede tener un efecto negativo en nuestro sentido de autoestima. Por lo general, la culpa se asocia con ser una mala persona y la mayoría de la gente cree que las malas personas deben ser castigadas y desde luego no recompensadas. Algunas religiones enseñan a los niños que hacer un montón de dinero no es piadoso o espiritual. Algunas personas creen que hacer dinero en cierta forma está mal, aunque puede ser perfectamente legal y moral desde la perspectiva de la sociedad. Nuevamente, puede que no tenga un acuerdo de aprendizaje de algo que actúe en contra del éxito que usted percibe como posible, pero eso no significa que lo que aprendió ya no tenga efecto. La forma en que estas creencias subconscientes de autosabotaje se manifiestan en nuestro trading es generalmente en forma de errores en el enfoque o en la concentración, teniendo como resultado cualquier número de errores de trading como abrir una operación de compra en vez de venta o viceversa, o dejarse distraer por pensamiento que le hace alejarse de la pantalla. Pero cuando regresa se da cuenta de que perdió una gran oportunidad de trading durante el día. He trabajado mucho con muchos traders que alcanzaron distintos niveles de éxito constante, pero ellos no podían romper ciertas fronteras para mejorar sus ganancias. Ellos descubrieron una barrera invisible, pero muy real, que es semejante a la barrera invisible proverbial que muchas mujeres ejecutivas experimentan en el mundo corporativo. Cada vez que estos traders tocaban la barrera, experimentaban una importante serie de pérdidas, sin importar de las condiciones del mercado. Sin embargo, cuando se les preguntó acerca de lo que sucedía, generalmente culpaban a la mala suerte de su repentina mala racha o a los caprichos del mercado. Es interesante ver que ellos habitualmente creaban una estable curva ascendente de ganancias, a veces durante un periodo de varios meses, y que siempre ocurría una serie de pérdidas en el mismo punto de sus curvas. Yo describo este fenómeno psicológico como una zona negativa. Si mágicamente el dinero puede fluir en las cuentas de un trader cuando está en la zona, también así de fácil puede perder si él está en una zona negativa, donde las cuestiones no resueltas de autoevaluación misteriosamente actúan sobre su percepción de la información y sobre su comportamiento. Esto no implica que tengas que desactivar todas las creencias que actuarían en contra de su cada vez mayor sentido positivo de autoevaluación, porque no es necesario. Sin embargo, usted debe ser consciente de la presencia de tales creencias y tomar medidas concretas en su método de trading para compensar cuando comiencen a expresarse. Ahí finalizaría el capítulo 10. Esto de lo que habla es lo que nosotros le decimos también el termostato financiero, ¿no? Que acá está asociado con el límite al que llegamos en una cuenta y cuando llegamos a ese límite empezamos a perder. Lo que me pasaba a mí. Llegaba a 520, 550 y no podía avanzar, perdía. Me llegué 3 veces y justo estaba la otra vez hablando con Francisco, lo que me decía exactamente lo que dice ahí, como que es como un límite que yo me pongo y hasta no hacer un retiro o sea, el primer retiro de darme cuenta de que es real, por así decirlo, no voy a poder avanzar. Y bueno, fue lo que me ayudó a hacerme mi plan de retiros también. Sí, 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 sí. Fundamental sí tener el plan de retiro. Por eso le digo siempre que empezar, que tener la idea de subir la cuenta sin retirar es pésima idea, porque es algo que está comprobado, ¿no? Termina pasando esto siempre. Y lo bueno de Mark Douglas es que él como entrenador de traders, sacó conclusiones, ¿no? de todos los comportamientos y encontró similitudes. Entonces, este libro es una obra. Tenemos que estudiarlo varias veces en el año.
Y la mayoría de los traders, o sea, los que no tienen éxito, no hacen el trabajo este de autoevaluación, ¿no? De escribir las creencias que tienen con respecto al dinero, con respecto a la operativa. Por eso no logran avanzar, porque se siguen enfocando en la gráfica, en la gráfica. Y él lo define como entrar en la zona, que está muy interesante como lo explica, al estado mental correcto para la operativa. Es el estado ese donde estás como fluyendo con el mercado. Yo cuando dijo eso por primera vez en el libro ahí, yo me anoté en un cuaderno y antes de entrar al mercado digo, estoy en la zona, estoy en el flujo, estoy fluyendo. Y Ah, ahí eso me ayudó bastante. muy bueno, muy bueno. Autosugestión para antes de operar. Sí, Bien. Yo por eso insisto con este libro, porque hay gente que, por ejemplo, solamente se conecta a las mentorías de Víctor o Maxi, ¿no? Pero al no leer este libro de trading, o al no entender cómo asociar los ejercicios de las mentorías con la profesión nuestra, se quedan en eso simplemente. Porque claro, mucha gente ha hecho ejercicios sobre identificar creencias con el dinero, ¿no? Pero al no leer este libro, como que no se activa esa parte de que todo está relacionado. claro. Porque acá, por ejemplo, él no te dice que hagas ejercicio de autosugestión, pero tú al leerlo ya te das cuenta que tienes que reprogramar tus creencias y tienes que desactivar algunas, como dice él, ¿no? Sí, sí, Porque está comprobado que las creencias no se pueden eliminar, pero se pueden como suprimir, digamos, sacarle la energía negativa a esa y poner otras que sí nos van a ayudar. Muy bien. Y ahora empezaríamos el capítulo 11 pensando como un trader. La idea de hoy es ver algunas figuras chartistas para poder identificar en los crash y boom, más que nada en temporalidades mayores. Este, que también se pueden identificar, ¿no? Para tomar entradas, como hacen ustedes seguido, el hombro, cabeza, hombro en M1, M5, M15. Pero la idea de estas figuras es para ayudarnos a lograr tendencias más largas, ¿no? bien, Vamos a mirar acá las básicas y pasamos a la gráfica a ver si podemos identificar algunas con la herramienta de TradingView o ver alguna que esté en formación y que pueda, por ejemplo, formarse en el día o en la semana o en el mes inclusive. Figuras chartistas. Las figuras chartistas son las figuras geométricas que se forman durante un periodo concreto por el movimiento de las cotizaciones de un activo. Las figuras chartistas se dividen en dos grandes bloques: figuras de cambio de tendencia, figuras de continuación de tendencia. Las figuras de cambio de tendencia son las que nos indican que se va a producir un cambio en la dirección de la tendencia vigente, pasando de alcista a bajista o viceversa. En cambio, las figuras de continuación de tendencia las encontramos cuando la cotización hace una pausa para continuar en un futuro con su dirección. Ambos tipos de figuras tienen unas características comunes. Para que exista una figura tiene que haber una tendencia.
Si no tenemos una tendencia definida, no tiene sentido buscar patrones de cambio o continuidad. Cuanto mayor sea la formación, mayor será el movimiento resultante. Las figuras que se forman en techos acostumbran a tener bastante volatilidad y son de menor espacio temporal en las que se forman en suelos. El volumen, cantidad de títulos negociados de un activo, tiene más importancia al seguir la dirección del mercado y del lado ascendente. No sé si hayan leído esto en algún momento. No, yo no. Yo no, pero eso que dice de los techos, estaba pensando que el C6, por ejemplo, cuando está en un techo y hace un hombro, cabeza a hombro, eh, tienen volatilidad, pero nunca lo hace en una temporalidad muy grande, muy alta, ¿viste? Bien. Siempre lo hace en 15 minutos, 5, Con quizás alguno en 3. el HCH, Sí, claro. claro, por caer, digamos. Sí, yo estos días he notado lo mismo, pero más o menos hace unos 4 días más o menos que lo hace cerca de entre las 10 y las 12 y después cerca de las 18 que también llega un techo, hace un HCH que se ve en el minuto un M5 y de repente tira 100 puntos en cuestión de 2 minutos y después se va hacia arriba y repite el patrón. Bien, bien. Son datos muy interesantes para ir teniendo en cuenta. Es que yo estos días lo que más he operado. Por eso estoy haciendo retiros diarios, por así decir, de estos días, porque llega esas horas, yo sé cómo va a reaccionar y lo opero. Hago operaciones cortas y ya logro mi objetivo en 3 operaciones, 4 en el día. Bien, de bien. Así que las características entonces para identificarlos, este, tenemos que tener una tendencia definida. Cuanto mayor sea la formación, mayor será el movimiento resultante. Yo, por ejemplo, en C6 no tengo backtesting de patrones chartistas, pero tenían todos los demás mercados. En B1, por ejemplo, en temporalidades mayores, los respetaba bastante en C5, C1, B5. Pero está bueno empezar a hacer el backtesting sí al mercado en el que están enfocados para ver bien. Tenemos que ver si C6 también eh, repite el mismo patrón con las demás figuras, ¿no? O si es solo con el hombro, cabeza, hombro, por ejemplo. Dice, las principales figuras chartistas son figura de cambio de tendencia, doble techo, doble suelo, triple suelo, hombro, cabeza, hombro, cabeza, hombro invertido. Ahora vamos a ver un ejemplo. Figuras de cambio de tendencia, continuidad, vuelta en un día, isla de vuelta, cuña alcista, cuña bajista, suelo redondeado, techo redondeado, diamante y figura abierta. Figuras de continuación de tendencia, triángulo simétrico, triángulo ascendente, triángulo descendente, banderas y banderines. Una vez vista esta clasificación, se hace necesario hablar de los gap y los pullback. Los gap pueden ser de continuación o de cambio de tendencia. Me parece oportuno incluirlos dentro del análisis chartistas porque son formaciones que se producen en los precios y se pueden detectar sin la necesidad de añadir ningún oscilador ni indicador. Los pullback también merecen ser tratados aparte porque son figuras que no se pueden clasificar dentro de la continuación de la tendencia ni de las de cambio. Los pullbacks son figuras que se repiten con mucha frecuencia, se pueden encontrar en todas las mencionadas anteriormente. Muchas veces ayudan a confirmar el posible movimiento y nos permite tener un segundo punto de entrada en el mercado, reduciendo el riesgo y aumentando la fiabilidad. Y acá ya empiezan los ejemplos. El doble techo es la más común, ¿verdad?
Esta la has usado bastante en C6, Francisco. Sí, en este momento está haciendo uno, te iba a decir, ¿En qué temporalidad? en 15, de 15 para abajo. En 30 también se nota, pero le faltó envolver a la vela, entonces no, yo, yo no lo considero un doble techo en 30, pero en 15 sí hizo un doble techo. Bien, En 4 horas, suponte, puede estar queriendo hacer, bueno, doble techo ya hizo, y ahora puede ir por al tercero. El tercero sí, sí deja mecha ahí en 4 horas. bien de bien. A ver si me carga acá TradingView. En 15 minutos, en 5 minutos se ve re bien y en 15 también. Impecable, acá estaremos en 15. Vamos, cambio para acá. Ahí. Se caracteriza por tener dos máximos similares en un nivel concreto y se produce después de una tendencia alcista. Figura muy común y de gran fiabilidad. Acá tenemos la tendencia alcista previa, ¿no? Y acá estaría el doble, el doble techo ahí. Y acá algo interesante que es el retesteo que hace en el soporte. No sé si lo has observado que lo repita en C6. Una vez se ha producido la figura, la caída tiene una proyección de, como mínimo, la distancia entre el suelo y el techo. Sería esta distancia, ¿no? Y Mm. esa última figura sí o sí tiene que hacerla. Bueno, en C6 la está haciendo por lo que veo. El último pico, donde figura la flecha de suelo. Seguro. Lo que dice que la caída como mínimo tiene que tener la distancia eh, entre el techo y el suelo, ¿no? Y que acá viene a retestear, después que rompe un poquito, no es que rompe directo, sino que rompe un poquito, viene a retestear el suelo y ahí da el movimiento fuerte. O sea que la entrada ideal sería en el suelo cuando hace el retesteo acá, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Por lo que vi lo está haciendo ahora también, a ese suelo. Mm. Le faltó un poco para llegar, me parece. Ah, Vamos, sí, la última vela roja, ¿no? Tendría que haber llegado un poco más abajo. claro, el suelo sí, no llegó al suelo ahí. Puede ser que ahora ahí en estos momentos pueda tirar algo y quedar en el suelo. Porque por ahora es como, yo lo veo así, ¿no? Como en 30 no envolvió, todavía no estaría bien formado eso. O sea, confirmada la caída con el doble techo. Si hace un doble techo y envuelve en varias temporalidades, bueno, es muy posible de que... Pero claro, si hubiera envuelto, llegaba hasta el suelo. Si hubiese llegado acá, hasta el suelo, Claro, en 30 minutos se ve clarito que no llegó a envolver y no llegó al suelo. seguro. La idea es que, o sea, si respeta el patrón clásico, digamos, tendría que romper un poquito acá, después retestear el suelo y acá sería la entrada, ¿no? Y acá Claro, sería la ruptura. Eso ahí va. sería lo ideal. Hay que ver cómo se comporta. ¿Tú cuando has tomado entradas acá, lo has tomado antes de la ruptura del suelo o después en el retesteo? O depende cómo se da. Depende cómo lo agarre, pero es como te digo, si yo veo que forma el doble techo pero no envuelve en temporalidades que me favorezca, como lo es 30 minutos, por ejemplo, más ahora en estos momentos que están cerrando la hora, eh, no me sirve el doble techo, porque tiene retroceso, así como ahora en 15. Bien, Eh, si, como te digo, si hubiera envuelto que llegaba hasta el suelo, ahí sí se valida, ¿no? Y yo siempre
ahí sí siempre lo he tomado a las entradas con un doble techo que valide en varias temporalidades, envolviendo. Seguro. Sí, eso sería lo ideal. Lo bueno que acá también tenemos como referencia cuánto TP le vamos a darnos en caso de dejarla programada o algo. Es que Claro, la proyección mínima va a ser la distancia entre el techo y el suelo. Entonces acá podemos medir, desde el techo al suelo acá tenemos 85 puntos aproximadamente. la otra que antes hacía, que obviamente no es bueno hacerlo, te lo digo justamente para eso, para que no lo vayan a hacer, es querer entrar cuando, cuando se pueda formar el doble techo, ¿me entiendes? Claro, Porque ahí sería muy apuesta, ¿no? como quería anticiparte el patrón. Claro, Suerte. Sí, sí, eso se puede hacer y no dar ningún resultado, no te lleva a ningún lado eso. Lo mejor es esperar siempre que confirme el patrón, claro. porque ah, Sí, sí. Justamente la idea de conocer los patrones es tener esa ventaja, ¿no? Para el punto de entrada, para el TP, para la salida. mira, ahí en H1 Rodrigo, en la distribución que tuvo antes de caer de nuevo en la tendencia bajista anterior, ahí hay un doble techo y se ve clarito cómo hace el doble techo, Acá, rompe, ahí, ahí. El doble techo rompe, retrocede un poquito, que ahí hubiera sido la buena entrada. claro, acá en el retesteo se ve la entrada y acá el movimiento fuerte. Sí, Ahí lo respetó lindo, sí. ese sería el ideal. El ideal, sí, sí. Y tener la paciencia de esperar ese retesteo para sacarle mayor beneficio, ¿no? A la entrada. Sí, sin duda. Y en 15 minutos se ve perfecto cómo va queriendo romper, rompe y retrocede. Pasa que eso también, ¿no? Ahora que nosotros estamos esperándolo, pero él puede formar el doble techo y demorar un poco en romper Claro, y en confirmar la entrada. sí, sí, sí. Muy bien. Así que ya tenemos algo identificado para ir observando. Eh, B6. eh. B6 se estiró en la madrugada, ahora en la mañana. Ah, Y tengo para el, no, no aguantaron B9 ustedes ayer programado. Sigue en la misma zona ahí. Ahora lo tengo con un pequeño profit. no, ayer lo cerré el profit con los dólares Ah, y me bien. arrepentí. No, igual no hizo mucha cosa. No, ¿Dónde fue la entrada? Sí, yo lo tengo trabajando ahí, no llegó a TP. No, igual tiró, bueno, dio 84 puntos dio de profit. sí, Ahora está cerca ahí a 35 eso puntos. es lo que hago. Y en el boom, en el caso, cuál es el patrón que se aplicaría, Rodrigo? El, el del piso, ya lo vamos a ver acá. Bien. También tenemos Bueno, el triple techo, ¿no? Y el doble suelo y el triple suelo. Acá viene ahora. uff. Bueno, en C6, por ejemplo, que te decía que puede formar un triple techo en H4, por cómo viene dejando. Bien. Ese es más fuerte todavía. Ahí va. Y ahora viene queriendo respetar el patrón de doble techo, reaccionó recién, puede quedar lindo. Sí, Si sí. envuelve. Ahí ya Una consulta. ¿Hay una forma como de saber si va a ser en vez de doble, triple? Pues capaz que va a ser la reacción. Pienso, bueno, ahora va a tirar y hago una entrada y sigue de largo para hacer un triple techo. Puede pasar. Pero por eso no entramos ahora, esperamos la confirmación que rompa el suelo.
Claro, Ah, genera, no, ya sé. Pero digo, si llega hasta el piso, ¿no? Confirma el doble techo y no, sube para hacer la reacción. Puede seguir de largo para hacer un triple techo, ¿no? si rompe el suelo, el precio de entrada es en el retesteo acá. Y acá va a ir con un SL, ¿no? O sea, si rompe, por ejemplo, en caso de que la entrada sea acá, este, Claro, lo ideal sería cerrar esa y esperarlo más arriba en el caso de que se te vaya con un SL, ¿no? Ah, bien. Pensé que podría formar un patrón antes que te dijera que, bueno, ahora hace triple techo. no. No, La entrada perfecta es acá, para entrar en el doble techo, después de la ruptura, entrar en el retesteo con el SL. Acá, por ejemplo, hay un retesteo doble o el Tetris. Pero si se te va SL acá, ya no está confirmando el doble techo. claro. Igual el triple techo no se toma arriba tampoco, se toma también después del retesteo. Ah, bien. O sea, baja, hace y sube de nuevo y ahí sería la entrada. Claro, esa sería la entrada ideal. Que ver cómo, si acá en C6 se comporta diferente, pero yo lo vengo aplicando, lo he aplicado, por ejemplo, en C3, C5, C1 y respeta bien tal cual el patrón. No, el C6 respeta bien también. Rompe y después retestea y ahí da el movimiento. Sí, pasa que C6 es muy volátil, viste que yo te decía, el doble techo en una hora, si lo miras en 15 ahí se ve clarito que cómo le costó romper, cómo fue tomando liquidez para romper. Después en el retesteo también tomó mucha liquidez y después volvió a caer. Claro, Pero respeta, eh, con su volatilidad, ¿no? bien. Yo me he dado cuenta de eso, digo, yo muchas veces, por ejemplo, antes, yo veía que no hacía una vela envolvente, suponte, en su totalidad, pero igual entraba por otras confluencias y aún así el hecho de esperar una vela envolvente le da mucho más fuerza y protección, digamos, a la hora de entrar, que es una apuesta, ¿no? Sí, Si no es una apuesta. la vela envolvente es fundamental. Acá hay un ejemplo de un gráfico real del doble techo y cómo, ahí lo que decía Juan justo, ¿no? Acá rompe, viene al retesteo, que es el precio, el punto de venta acá, ideal. Y acá, por ejemplo, podría haber llegado a formar el tercer techo, pero con un SL, hasta aquí, se dio todo el movimiento. Claro. Eso es exacto lo que hizo el C6, exacto, igualito en la foto, está igualito. Bien. Y El esto para que doble, vean, estos gráficos son todos de mercado real, ¿no? Para que vean cómo los sintéticos están creados eh, con todos los patrones de mercado real. O sea, Forex, sí, futuro, todos los mercados. lo que veo también que el retroceso puede llegar hasta un 50% de la reacción, ¿no? Quizás con un SL que abarque, ahí como decía Juan, no se te va Sí. tanto. Sí, la idea es que el SL sea mínimo hasta el 50%, sí. Y hay que ver también los retesteos anteriores que tenga por acá, ¿no? Para que Claro, llegue un poquito ahí. sí, Pero está muy interesante porque sí, es sumamente sencillo el patrón y para operar cualquiera de los crash, ¿no? sí. Bueno, ahora viene el doble suelo, que este sería para los boom. Se produce cuando el precio se detiene después de una caída y hace dos mínimos consecutivos en niveles similares. Es una figura muy habitual y de gran fiabilidad. Una vez se ha producido la figura, la subida tiene una proyección de como mínimo la distancia entre el suelo y el techo. Este en B1 y B5, impresionante como lo respeto. Seguro. Segundito que... Bueno, aparte de nada que ver, ¿no? Estaba mirando en el C1 ahí, Rodrigo, en H1, cómo hizo el doble techo y lo respetó tal cual la foto. Subió hasta el suelo, un pequeño retroceso y siguió cayendo. Bien, en H1. Sí.
Y estaba pensando, obviamente, ¿no? Que esto se puede aplicar como, eh, suponte, el doble techo para un boom significa retroceso, no entramos. Claro, sí, sí, porque también te ayuda a no entrar, ¿no? Que es lo que mucha gente le cuesta entender y no usan los patrones a favor. Claro. Sí, al principio cuesta asimilar todo junto, pero creo que está bueno poder utilizarlo cada vez más, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de ver ese el B5 creo que está haciendo un doble suelo. En C1 me dijiste, en H1. De uno, un poquito más atrás ahí. Vas a tener que... Pero ahí en la última reacción no hizo un doble techo y al final no respetó, puede ser. Esto acá, Sí. sí, en H1 no llegó a formarlo el doble techo, no está a la misma altura acá. O sea, dejó con las mechas ahí. ¿Y tiene que estar a la misma altura o lo más cerca posible? ¿Cómo nos guiamos referente a eso? Y si es en temporalidades mayores, lo ideal es que estén en la resistencia. Pero también si coinciden las mechas, si está en la zona de liquidez justo. Pero acá, por ejemplo, no sería un doble techo porque, o sea, acá está No, estaría acá, acá está la otra, ¿no? Están a una distancia ahí. allí el anterior, Rodrigo, fíjate, el más Este, grande. Bueno, ese podría ser, pero este yo está, decía, este igual rompió directo acá, no fue un doble techo. no, ese ahí, pero está, ahora que lo miraba no llegó a la misma altura. Esos dos picos. Acá, no. Sí, claro, esos dos picos grandes, ¿viste? Que Ah, parecerían. claro. Sí, no llegó exacto ahí. Mm. Claro, hay que ver Y en bien, el, porque podemos guiarnos por resistencia, ¿no? Que son los cuerpos de la vela, o por mechas. claro, Pero está, no, en el caso ahora de B5 que está haciendo un doble suelo, la mecha que está formando ahora, perdón, la parte del suelo que está formando ahora, la mecha toca bien en la resistencia, ¿en qué en, temporalidad? H- en H4. No lo terminó de formar, obviamente, ¿no? Acá sí podemos tener acá podemos tener un doble suelo, porque está de mecha a mecha, ¿verdad? Y justo hay una zona de liquidez. Pero lo que no tiene sentido o sea, vincular una resistencia, un soporte con la mecha. Ah, Claro, o es el cuerpo o es la mecha. Claro, seguro. Hay que observarlo, igual, ¿no? De repente algún mercado, pero por los mercados clásicos, digamos, tiende a respetarlos cuando están en soporte con soporte o mecha con mecha. bien, bien. Hay que ver en los Ah, mercados nuevos porque yo no le he hecho backtesting todavía de esto ni a C6, eh, ni a B6, ni a C9, ni a B9, ¿no? Que son los mercados nuevos. seguro. De B9, por lo que he observado, es muy similar a B1 con los patrones estos. Buen día, Jorge. Buen día, ¿cómo están chicos? Jorge, buen día, ¿todo bien? Bien. Después tengo en B6, en media hora ahí, pero claro, me pasa lo mismo. Está la resistencia con cuerpo y el piso anterior, digamos, atraviesa la vela, la resistencia. Pero se nota ahí que tuvo reacciones de liquidez y todo en esa zona. Boom 600 en media hora, te vas a dar cuenta ahí antes de formar la bandera y explotar ahora. Bien, sí, acá igual no.
no llegó a formarse, ¿no? Porque no llegaron a tocarse aquí, ni en la zona de mecha se tocaron. El de atrás, Rollo. El de abajo ahí. Este de acá, o el de más Más abajo. atrás. Ese. El último. Este, Ese. Ahí. Viste que ahí le atraviesa a la vela. No sí. sé si. Acá respetó el retesteo en realidad, la resistencia esta anterior. Pero no cuenta como. O Pues, sea, como patrón así, figura chartista no sería. no, teóricamente no. Ah, está. Sí, Claro, viste que poder diferenciar esas cosas también, ¿no? Porque no porque se vea así, tiene que ser una figura chartista, entonces. claro, claro. Sí, sí, por eso es importante estudiar bien la teoría y, y observar la gráfica, ¿no? Porque puede pasar también que algún patrón, que algún mercado te repita el patrón en la figura y lo forme antes o no llegue a tocarlo. Claro, Pero generalmente se dan a la perfección. Bien, estamos viendo figuras chartistas hoy, Jorge. Ya estuvimos ¿Mm? mirando el doble techo, ahora estamos en el doble piso. Acá tenemos un ejemplo de gráfica real de, del doble suelo, que es ideal para los boom. Acá, por ejemplo, como ven, el doble suelo estaría con las mechas, ¿no? Con la zona de liquidez. claro. Ahí se nota mucho mejor. Sí. Y es importante porque también, o sea, nos da no solo el SL, sino que el TP también, ¿no? Porque, por ejemplo, acá el TP, este, también nos guiamos el TP por la misma distancia que hay entre el techo y el suelo, como en Claro. el... Ahora viene el triple techo, figura de cambio de tendencia de gran fiabilidad, pero que se da muy pocas veces en el mercado. El triple techo no es tan común como el doble techo. Esto lo han notado en C6, ¿no? Sí, Está compuesta por tres máximos que actúan como resistencia y por dos puntos intermedios que denominaremos valle. Una vez el precio ha tocado el tercer máximo y rompe el valle en dirección bajista, se produce un descenso de la cotización que tiene como objetivo la distancia que separa el valle de los dos máximos. Acá se ve el diseño, es bastante simple también de identificar. El techo tiene que estar formado por las tres resistencias, por tres mechas o tres resistencias. Y a lo que bien, denomina valle es lo que sería el piso. Se puede marcar con la herramienta triángulo también, o con el hombro, cabeza, hombro mismo, ¿no? bien. Sí, puede ser que ese 6 esté con ganas de confirmar el patrón de doble techo ahí. Ah, bien lindo, viene rumbo al, lo voy a ajustar acá. Se ve Y ahí en, la gráfica, sí. sí, y en H4 que está dejando el patrón o sea, la posibilidad del patrón de triple techo, justo está en la zona del 78% y una zona de liquidez bien arriba ahí, a unos puntos. Bien, esto sería algo Pero así. claro, por lo que decía en la teoría ahí, habría que esperar, ¿no? Para entrar, suponte. Sí, sí, sí. O sea, pasa que si la idea es hacer la entrada por el patrón, sí, hay que esperar la confirmación. No, no quiere decir que no puedas hacer un scalping antes por otras confirmaciones. De repente un cruce Claro, de medias pero para tomar la entrada por el patrón, claro, lo ideal es esperar la ruptura, el retesteo y ahí entrar para agarrar todo el movimiento. claro.
Justo está en la zona del 38% de Fibonacci diario, donde está dejando la mecha en H4. Bien, buena señal ahí. Puede cerrar lindo a la 1 ahora. Lo que estoy mirando acá en 5, por ejemplo, acá en el doble techo, que la ruptura, la ruptura esta podría venir, por ejemplo, está este retesteo, que es el más cercano, ¿no? Bien, Vamos a marcarlo acá. O sea, esta resistencia del pasado, podría usarlo acá como retesteo. Podría venir hasta aquí, por ejemplo. Después acá retestear la zona, que ahí sería el precio de entrada y generar ahí el mismo movimiento. Vieron que dice que como mínimo, generalmente da mucho más, ¿no? Como mínimo tiene que dar de TP la distancia entre el techo y el suelo, que acá tenemos 90 puntos. Y si medimos de acá 90 puntos, coincidiría acá con esta zona de retesteo. bien. Ahora en M1 cómo se ve. Y en M1 está a un spike ahí de tocar el piso. Eh, sí, viene lindo. En 5 tiene la de 50 arriba. Viene lindo para que confirme el patrón y tire eso. Y Buenísimo. además, justo coincide en 5 minutos, en Sí. el precio de entrada tiene la EMA de 100. En el SL tiene la EMA de 50 y en el TP tiene la EMA de 200. Ah, En ese claro. orden. Sí, sí. Ah, qué lindo que está. Acá lo miré el MetaTrader con las medias móviles. Sí, bueno, está ideal poder aplicar justo el patrón ahora. Bueno, mientras esperamos ahí, seguimos avanzando con el triple techo. Acá tenemos un gráfico real del triple techo. Vieron que acá el SL, por ejemplo, está hasta el 50% también, un poquito más, donde dice mínimo decreciente. Y acá, por ejemplo, lo marca como punto de venta agresivo. Punto de venta agresivo sería entrar sin esperar la ruptura, ¿no? Ahí va a depender de la estrategia también de cada uno. O sea, entrar sin esperar la ruptura y el punto de venta conservador es cuando hace el retesteo y ahí entrar. Bien. A mí me Puede gusta. cerrar con, ¿Eh? puede cerrar con hombre colgado ahora en 15. Bien. A mí me gusta entrar siempre después de que hace la ruptura, de que va al retesteo. Sí, Pues claro, entrarle acá sería entrar acá, por ejemplo, cuando llega acá, es como entrar para ver si va a romper. Pero tú cuando tienes ya la ruptura, ya es más seguro, ¿no? Con el retesteo. sí, sin duda. No, yo por las malas aprendí a esperar también, porque es lo que te protege el trade, la operación. Sí, sí, totalmente. Bien. Creo que es bastante claro el triple techo, ¿no? Sí, sí. Después al finalizar les comparto estos patrones para que lo puedan ir poniendo en práctica y sacándole el máximo provecho, que la idea es aprovechar el precio de entrada, el SL y el TP. Bueno, ahora viene el triple suelo.
Es una figura de cambio de tendencia de gran fiabilidad, al igual que en el caso anterior, es una figura poco frecuente. El triple suelo en B1 o B5 no se da tanto. Está formada por tres mínimos que actúan como soporte y por dos puntos intermedios que llamaremos valle. Una vez el precio ha tocado el tercer mínimo y rompe el valle en dirección alcista, se produce una corrección alcista de la cotización que tiene como objetivo la misma amplitud que separa el valle de los mínimos. Acá tenemos cómo sería el triple suelo, ¿no? Forma la resistencia abajo y el valle sería el techo. Y acá se da lo mismo, o sea, la estrategia agresiva es entrar antes que rompa, que nosotros en la operativa nunca entramos así, siempre esperamos el retesteo de M5, por ejemplo, ¿no? Para entrar. Y ahí se da el impulso alcista. Y acá tenemos el ejemplo gráfico real, que esto se ve exactamente como B1, como B5. Acá el suelo acá está formado por la zona de liquidez, ¿no? Están las mechas. El Ya. valle o techo también acá está en la zona de mechas. Y aquí sería el punto de compra. Esto si se ponen a pensar, lo han visto muchas veces en los boom. El tema es memorizarlos a través de la memoria visual para ir incorporándolos, ¿no? Para identificarlos con facilidad en la gráfica. A ver si encontramos un ejemplo acá en Boon 1000. Que yo lo que me doy cuenta, Rodrigo, que después igual lo miramos si quieres, pero que en el C6 no hizo no está haciendo un triple techo porque el pico anterior no llegó al nivel donde está ahora los picos, los que está haciendo ahora, Triple techo ¿en qué temporalidad? en H4. Mirándolo acá, Sí, hizo un doble suelo, ¿no? Clarito, el doble suelo está claro en soportes acá, ¿no? sí, Y acá abajo. pero el triple techo no, porque el otro pico le falta todavía altura, le faltó, Tú dices triple techo ahora actualmente acá. claro, Y sí, o sea, le faltaría que esta mecha, si esta mecha estuviera alta acá ya estaría el triple techo, ¿no? Ahí mismo. pero el pico anterior, viste que es más bajo, Claro, sí, sí. está allá atrás, ¿Eh? el de atrás ahí, Este de acá, no, el de atrás, o este, sea, de la tendencia anterior, acá. de esa ahí, ese, ese pico, digo yo. Ah, sí. Sí, sí, no O llega. sea, a lo que voy es que ahora entonces la probabilidad sería de un doble techo, no un triple techo, ¿no? Ah, en H4 Ahí sí. sí, Sí, sí. En ahí va, H4 puede dejar un doble techo, mirándolo así como está, ¿no? claro. Sí, porque yo al principio te pensé que era un triple techo, pero claro, no le da la altura, Claro, no, no llegaría, ¿no? Pero un doble techo sí puede dejar perfectamente. Estaría lindo que dejara. seguro. Sí, sí. No, además que teóricamente hablando, si él deja el doble techo ahí, tiene que romper el 38% de Fibonacci y después caer al 0%. Sí, sí. Se puede poner muy lindo. Bueno, así que estamos acá mirando el triple suelo. A ver si lo encontramos acá en algún boom. Mirarlo en M5.
Acá podríamos tener un triple suelo. No se dio directo acá. Acá se formó un triple suelo, pero lo que hizo fue volver a retestear la misma zona para después romper en 5 minutos. Mirá, B9 puede estar formando ahora. No, B6. Si encuentra un ejemplo actual de algún boom que esté formando algo ahora. B5. B5 podría formar algún doble suelo o triple suelo. No hay ningún boom claro ahora como para un patrón en el momento. Pero bueno, esto si se pone a pensar, lo han visto varias veces, ¿no? En los boom. Vamos a ver si podemos identificar alguno el fin de semana para poder aplicarlo tal cual como dice la teoría, ¿no? Comprar ahí en la zona correcta. Después viene el hombro, cabeza, hombro, HCH. Es una de las principales figuras de cambio de tendencia por su fiabilidad y efectividad. Su estructura es muy sencilla y se encuentra repetidamente en gráficos de todas las temporalidades. La figura se compone de tres máximos. El primero y el último, de un tamaño similar, son los hombros y el segundo, situado entre los dos anteriores, claramente más grande, es la cabeza. Si se unen los mínimos que separan la cabeza y los hombros, tendremos la línea clavicular o neckline. La situación ideal es que tenga un poco de pendiente alcista. El otro día identificaste uno en C6, que al final no sé si se dio, que estaba como en tendencia alcista inclinado. Cuando la cotización del activo en cuestión perfora la clavicular, una vez cumplida la figura, situaremos su objetivo bajista justo a la misma distancia que separa el máximo de la cabeza con la línea clavicular. Acá por este patrón, en, en Crash 500 y Crash 1000, ahí he logrado movimientos en largo de varios días, en temporalidades mayores, ¿no? Una vez identificamos uno, me acuerdo del año pasado, en C5, en 24 horas, que lo habías encontrado tú, Francisco, antes de que se formara, y estuvo como una No, a semana mí. tanto. Sí, sí. Ahí es cuando derrite de verdad. Ah, impresionante. Cuando aparecen estos en temporalidades mayores, Se raja. En C6 también el periodo en el ciclo pasado de caída, que fue el año pasado, los últimos meses, hizo también un hombro cabeza a hombro y se desplomó. impresionante. Pero claro, es como tú dices, ¿no? Y como dice ahí en la teoría, hay que esperar a que rompa, a que Claro, confirme el patrón. sí, sí, Yo sí. he entrado en HCH muchas veces, pero me faltaban las confirmaciones y sabes cómo, ¿no? Claro, porque muchas veces forma no sé, forma el 70% del patrón
y entras antes y te sacan SL. Sí. Y la otra, por ejemplo, que hace C6. C6 te forma el patrón, pero antes de tirar, él toma liquidez hasta el 50% y a veces hasta el 70% del patrón mismo. Pero claro, yo leí que hasta que no rompe el techo del HCH, el último hombro, suponte, o la cabeza mismo, si no los rompe, sigue válido el patrón. No sé si dice algo de eso ahí. Que te acuerdas que hace poco entramos en un HCH nosotros y parecía que lo iba a cancelar y no lo canceló en ningún momento y cayó, lo respetó nomás. Sí, claro, en realidad hasta que no supere la línea de la cabeza, estaría válido. Claro. Pero aún así no, la entrada siempre esperar a que rompa ahí la clavicular, como dice ahí. Claro, sí, sí. Mira ese 6 ahora, en 15 ahí, tomando liquidez como un campeón. Y no llegó a formar el doble techo. Ah, ahí cayó. No llegó. Ahí va a dejar linda zona de liquidez en 15, pero todavía Yo está a la otra tiempo vez, de venir hasta acá a romper. claro, yo había leído que bueno, se Estiró estiró. más ese aire. Bueno, va por ese cuello. Va hasta ahí, sí. Este, yo había leído que muchas veces, como es, los sintéticos son patrones algorítmicos. Muchas veces también las figuras chartistas pueden llegar a invalidarse por tomar liquidez. Porque obviamente si se da una figura y todos los traders entran por esa figura, ahí barre SLs, ¿no? Y en realidad eso pasa en el mercado real también. Por eso nadie entra antes de que esté confirmada, ¿no? Claro, sí, sí. Pero sí, tenemos ejemplos de varias figuras que tienen el 70 hasta el 80% armado, formado el patrón y no la respeta. Se terminan invalidando a último momento. Por eso hay que esperar siempre, sí. Por eso hay que esperarnos. Es que yo aprendí a las malas. Yo en otro momento hubiera entrado por el. Ahí ya estaba adentro, en otro momento ya hubiera estado adentro ya. Con el corazón para arriba y para abajo, porque además no, como no se validó el patrón, no sabes ni qué va a pasar. Claro, pasa, por eso es importante estudiar la teoría para saber qué es lo que estás haciendo en el mercado, ¿no? Claro. Y operar con tranquilidad. Bueno, ahora en 30 envolvió y tiene buena señal para que respete ahora. Se van dando las confluencias de a poquito. Ahora Tiene sí. divergencia en RSI, divergencia bajista en 30, en 15 también, obviamente. ¿Cómo se identifica la divergencia? La divergencia es cuando te muestra una figura en la gráfica y en el RSI te muestra otra. O sea, por ejemplo, en la gráfica te muestra ahí esos tres picos que hizo a ese nivel. Y si tú los miras en el minuto, uno de los picos en RSI, ¿viste?
los dos últimos picos están al mismo nivel, que eso no está bien porque en la gráfica no. O sea, divergen las figuras, no son iguales. Y una divergencia bajista, por ejemplo, es cuando el precio te muestra un alto más alto y el RSI te muestra un alto más bajo. Sí, sí, en M5 se ve. Ahí va. Gracias. Sí, eso lo puedes buscar en varias temporalidades porque mientras más grande, más alta sea la temporalidad, más fuerte es la tendencia. O por lo menos eso se dice, ¿no? Sí, sí. A veces puede dejar divergencia en la semana, en el mes también. En H4 C6 viene con divergencia hace días. Ya En H4 sí. Eh, pero Por arriba en RSI lo muestra por abajo. ahí va. Y ahí en H4 puede estar haciendo un cierre de ciclo también. ¿Cómo sería eso? Y el cierre de ciclo es lo que enseña, es lo que opera mucho este hombre en el morocho aquel de Puerto Rico. Estuvimos mirando unas clases. Valdés. No, no, el que opera sintético, León, el que dice modo León. No sé si llegaste tú. Ah, capaz que no llegaste a ninguna clase de él. No, no, ese no. Él opera H4 y cierre de ciclo. Entonces siempre el patrón que busca él es cuando llega, lo traza con un triángulo. Él lo que busca es esto siempre. Opera solo estructura de mercado. Qué bonito eso. Estás Cada loco. vez que ve esto él en H4, acá identifica la zona de liquidez, ¿no? Y espera la ruptura. Es una estrategia súper súper simple que usa, pero es en H4, una estrategia de paciencia porque tienes que esperar en los cierres de H4 para poder entrar. Claro. Sí, puedes estar días o un día por lo menos. Sí, claro, y él opera las sesiones operativas de él son siempre en los cierres de H4, ¿no? Entonces va marcando y va esperando. Y va de 4 en 4 horas. Ah, ese sería Bueno, otro patrón. Esto es lo que se conoce como cierre de ciclo en realidad. Cuando el mercado hace esto, ¿no? Que rellena toda la zona. Por ejemplo, está la tendencia alcista y después viene toda la tendencia alcista y rellena toda la zona acá, ¿no? Completa. Y lo marcas con un triángulo. Pero para que esto esté validado, tienes que, la última vela de acá, digamos, tiene que cerrar por debajo, como podría estar cerrando ahora la de C6. O sea, el cuerpo de esta vela, la una, cuando cierre, tiene que estar por debajo de esta línea, de esta resistencia de acá, Ah, bien. para Y que esto ahí esté validado. ¿y el cambio de ciclo qué nos indicaría? ¿De alcista a bajista? Claro, sí, sí. Cuando se da esto, se viene un buen movimiento en ventas. Que por y lo además te general, confirma, un ciclo, ¿cuánto puede demorar más o menos? Y por la estrategia de él, y por lo que yo le he aplicado algo en C3 a esto y C5, hasta el 50% seguro de la tendencia anterior. Por ejemplo, acá tiene 640 puntos y 300 puntos tendría que tirar. Si se confirma ahí Uh, la vela, que no la son conocía. hasta el 50%, hasta acá tiene que llegar. Claro, claro. y a esa, yo le marqué un Fibonacci en el día ahí, coincide con el 0,38 y ya que dices el 50% del ciclo, coincide con el 23% de un Fibonacci En el día. en el día, sí. Bien. Sí, esto es un detalle interesante y simple que se puede ir Es que observando. yo eso, Rodrigo, que estuve, me costó entender también que la estrategia es simple a veces. La mayoría de veces, lo mejor es una estrategia simple que la puedes aplicar en el tiempo y que sabes que tiene resultados, nada más. Sí, sí, sí.
Claro, el problema es que como está en la base de todos los libros de trading, ¿no? Que la mayoría de las personas nunca prueban una estrategia por determinado tiempo. Yo, por ejemplo, esto de los cierres de ciclo, cuando lo aprendí con él en clase, lo fui observando siempre, hasta ponerlo en práctica en la cuenta real. Pero no es que Claro, lo aprendí y lo hacía una vez cada tanto, o sea, la idea es darle continuidad a lo que estás haciendo para ver si te da resultado, ¿no? claro. Es que no existe la estrategia ganadora. No, Sí, no, puede haber alguna que tenga más probabilidad, pero no, no existe. Yo, por ejemplo, al principio, yo busqué varias alternativas, digamos, o puse algún indicador ahí medio raro, cosas así, que en este momento te digo que no uso nada de eso, ¿no? claro, es que al principio lo normal es querer llenar la gráfica de indicadores. Sí, ahora paré también de hacer tanto análisis, por ejemplo, tenía varias pestañas abiertas en varias temporalidades y le hacía análisis a todas las temporalidades, pero llega un punto que es mucho ruido, no, te tranca. Claro, estaba buscando si hay un ejemplo de esto en C3. C6 viene lindo, acá se me desactualizó, viene buscando la zona ahí C6. Y los cierres de ciclo, o sea, no son cosas que se dan todos los días tampoco, no, pero cuando se dan el movimiento. No quiere decir que no puedas operar scalping, pero sí, si estás atento a una estrategia así que te permita un movimiento largo, Eso siempre es bueno. Acá en el C1, en 4 horas, se puede dar un cierre de ciclo en el futuro. sí, 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 se viene posicionando bien acá. Este creo que fue el último que se había dado en C5, que fue de abril. ¿Cuánto dio este? Y este acá de C5 es un buen ejemplo.
porque acá marcamos la resistencia y este es un buen ejemplo casi en C5. Creo que fue el último que se dio. En C5, abril, a ver, debe haber algún otro más adelante también. Si marcamos acá la resistencia, por ejemplo, ¿no? Viene la tendencia bajista, el precio rellenó todo y acá la mecha de 4 horas quedó en la resistencia, no superó. Que esta es la confirmación de que se va a dar el cierre, ¿no? De que no cierre con cuerpo por encima de esa resistencia. Vieron que acá se dio perfecto. Claro. Esta es la resistencia, ¿no? De donde empieza la tendencia bajista. Hace todo el relleno alcista y la última vela de 4 horas cierra con la mecha ahí en la resistencia. Y absorbe un poquito de liquidez de esta zona de acá. Y ahí empieza a caer. Claro, Si la mecha hubiese pasado, ¿no? ¿Cumple? O se toma referencia a los cuerpos nomás? no, no, si la mecha pasa para arriba, sí, no hay problema. Es solamente que el cuerpo no supere la línea de resistencia. Ah, bien, bien. La mecha podría haber venido más arriba, sí, por acá. Pero acá lo que se dio acá es que toma apenas un poquito de liquidez de esta zona. Bueno, no llega ahí a tomar liquidez de la zona. Queda justo por debajo de la línea. Ni siquiera toca la línea ahí de resistencia. Lo importante es que el cuerpo de la vela quede por debajo de la resistencia. O sea, eso es lo que valida el cierre de ciclo, ¿no? En H4 siempre. Y son entradas para dejarla trabajar, no importa el retroceso que tenga. Acá, por ejemplo, dio un movimiento, hizo un retroceso, dio un movimiento de 100 puntos y casi que retrocedió a punto de entrada. Pero después, 400 puntos en Crash, en Crash 500, es como, no sé, como 1000 puntos en C6 o 1200 puntos en C6. Sí, sí, una locura, ¿eh? Claro, es muchísimo. Son mercados que mueven pocos puntos, pero son mercados que se operan con lotes altos. O sea, nadie, ningún trader de sintético opera C5 o C1 con un lote o dos lotes. Eso es solo gente que está aprendiendo a operar. Por ejemplo, otro de los profesores que tuve mentoría, que es el dominicano, él opera solo C1 y todo lote es de 50, no varias posiciones de 50, pero opera solo C1 en largo. Y opera solo retesteo, solo zona de retesteo. No, no aplica esto. Pero, por ejemplo, el ION la estrategia esta del cierre de ciclo, acá abre cantidad de posiciones a 50 lotes y lo deja trabajar. Operación por medas. Digo, o sea, para entender la magnitud, ¿no? Porque nos quedamos pensando que esto se opera con cuentas chiquitas, pero, o sea, cuentas chicas solamente las personas que están comenzando, digamos, o la gente con poco tiempo de experiencia, ¿no? Porque hay gente que de repente dice, ah, no, pero C5, C1 porque pagan poco. Pero no es que paguen poco, es saber administrar los tajes. Todos los mercados pagan. Me fue la calculadora acá. Y ahí entra la gestión de riesgo. Seguro. Porque, Yo, yo en un momento, o sea, yo me había puesto con C6 no por lo que pagaba, sino porque elegí ese mercado, pero yo en este momento sé que se puede aplicar lo mismo en todos los crash y, y es como tú dices, ¿no? Con el lotaje adecuado se puede conseguir lo mismo en cualquier mercado. sí, 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 sin duda. Muy bien, el lindo C6 para un posible cierre de ciclo. Queda 1 hora y cuarto a la vela. Y No digas cosas, ya dejando ya ahí tenés que, abajo. ya tenés que cargarle Milton a la cuenta y ya está. Así me jubilo. Una operación y ya está.
y ahí después quemaba la cuenta y ya está. Hay que ver Dale, si... Irán. Yo si respeta el patrón de doble techo ahí, me prendo, como Sí, dijo, como dijo Jorge, me tiro de cabeza. acá estaríamos entrando, si respeta el patrón. Viene lindo. Lo voy a marcar acá voy a compartir acá en MetaTrader para dejarla posicionada ahí al precio de entrada por las medias. Vieron que es mucho más cómodo identificar en TradingView, ¿no? Y después pasarse a MetaTrader. No sé si les pasa también. Sí, Yo yo MetaTrader, tengo que empezar a aprender a usarlo un poco más, pero sí, es muy bueno. Bien. es buenísimo TradingView y tiene todas las herramientas. Yo el MetaTrader también lo uso solo para las EMA y literalmente solo para las EMA Sí, para las medias móviles es bastante lindo. porque carga bien, me parece que carga bien los periodos. Sí, Tipo, me ha pasado en TradingView que no cargue bien los periodos. claro. Serían 20.700, ¿verdad? La línea que tiene que romper para confirmar ahí la entrada. Bueno, estoy mirando, está un poquito más abajo. Sí, viste que tiene la EMA de 100 en 5 y la de 20.700. 50, Sí, la de 15. La reacción tendría que ser hasta donde dijiste recién o hasta el 20.660. tendría que romper tendría que romper el 20.700 acá, ¿verdad? Y ahí entraríamos en el retesteo del 20.700. Ah, Mirando. esperar a que vuelva hasta ahí. Claro, ahí está a un SPY de romper esta zona. O sea, cuando rompa esta zona de acá, ya en el retesteo, ahí entraría. Ah, bien, Con bien. a punto de SL, ¿no? ¿Cuánto? 60. Y sí, cubrimos más que bien con 60. A ver, en 15, por ejemplo, está la zona de liquidez que llega. Bueno, la primera zona de liquidez de 15 llega hasta el 67. Y con Y 60, bueno, con 65 puntos la cubriríamos bien. Ahora, si queremos abarcar toda la zona, ahí ya no Ahí tiró estaríamos C6. pensando, ¿no? Bajó al 700 ahora. No rompió todavía, quedó ahí justito. Cuelga, vas a ver. Sí, con 65 SL cubrimos la primera zona de liquidez de 15 y la posibilidad del patrón no, doble techo. Ahora, si le quieren dar SL hasta la zona de liquidez de arriba de las mechas, ahí ya se cubriría la posibilidad de que no haga el patrón y se abarcaría toda la zona. Pero si vamos a entrar por el patrón, sí serían 65. Que igual hasta arriba no tiene mucha diferencia, ¿no? ¿eh? Que hasta arriba, digo, hasta la zona de liquidez de M15 arriba, no tiene mucha diferencia, digo, de SL. Y teóricamente, ¿cuántos puntos se esperan de reacción? Mínimo el doble entre el piso y el techo, que son, dijimos hoy 90, ¿no? 90. Mínimo 90 puntos, si confirma el doble techo. Y bueno, y un 1-1 también está bien.
Sí, sí, sí. Como para darle, si le damos 90 de CL, cubrimos la zona de liquidez M15, la de más arriba, y la posibilidad de que no haga el patrón, que vaya a la liquidez de arriba. Bien. Pero por cómo viene, me parece que tiene chance de hacerlo. Por cómo viene H4, ¿no? Sí, sí. Así que estamos atentos acá al siguiente spike ya para pensar en entrar. Y después tenemos más patrones. Hay muchos patrones interesantes por ahí trabajando. Y lo bueno que esto se aplica a cualquier mercado. O sea, aprendiendo esto, lo pueden aplicar al análisis técnico de cualquier gráfica, ¿no? Bueno, la bolsa de valores, de acciones, de cripto, de forex, de futuro. Claro. Sí, sí, los patrones son los mismos. Sí, sí, sí. El análisis técnico este, es prácticamente igual para todo. Rompió, señores. Bueno, comparto acá de MetaTrader. Qué linda ruptura. 30 puntos. Quedó apoyado en la de 150 en 5. Bien, así que ahora 700. Retesteo en 5 tenemos en el 96 como para entrar. Quedó apoyado en la de 50 en 15. 81. Tenemos retesteo antes en el minuto en el 91. Y tenemos la N chiquita del último spike ahí en el 83. Hasta el Tetri de minuto. Cambiar acá. No. Y entramos ahí en el 84, por ejemplo.
con 65 de CL. No sé al final si le van a dar todo SL hasta arriba. Creo que 65 andaría bien. Bien formadito quedó. Sí, está muy lindo. Sí, yo creo que con 65 de CL estaría bien. Por, con 90 de TP. 90 de TP1, ¿no? Dejarlo libre de TP ahí para controlar. ¿Qué le parece ahí entrar en el 84? Ya estaría ahí en 2 puntos. O lo quieren esperar más arriba contra el retesteo. El retesteo del minuto está en el 91, pero ya está ahí en zona. Voy a ir escribiendo acá para mandarla. ¿Cómo lo veis, Francisco? Venta. Yo, ¿Eh? y en la de 20 en 30 minutos me gusta. Si no tira nada más ahora. Pero no creo que pueda tirar mucho más ahora, justo. O en la de 9 en el minuto también. Sí, sería ahora ya la entrada porque ya se viene la de 9 ahí muy cerca. Yo le voy entrando ya. No se nos vaya a ir. Dividido 100. Dos. Calculando el otaje. Ah, justito ahí. Estamos a tiempo. Y ya entraron ahí, tira un poquitito. Me gustaría que rompa la de 50 en 15 la verdad. El retesteo puede ser ahí en el 700 ahora. O antes, obviamente, ¿no? Y está cerrando lindo en H1. Rompió la de 20 ahí. Y dejó una especie de estrella de la tarde. Y en 30 rompió la. No, en H1 rompió la de 9. En 30 la de 20. En 20 minutos quedó lindo también. En las dos medias por arriba. Bueno, yo estoy adentro ahí ya. Voy a compartir esto en el grupo.
En 30 está llegando a la de 20 ahí, está precioso. Sí, sí, sí. O, o en la de 9 en 5 minutos, viste que está cortando y Sí, puede coincidir con el 96. Disculpa que estaba haciendo justo otra cosa y no pude analizar nada. sí, el 96 está precioso con el retesteo de M5 ahí. Ahí va. En 10 minutos tiene la de 50 en el 94. Entré un poquito antes ahí por las dudas porque estaba mandando la señal al grupo y eso para no perdérmela. Viste, ya calculé bien el riesgo y me dan bien los puntos de SL. Pero ahora está llegando ahí a buen precio. Ah, va a haber un cruce en 5 de la de 9 con la de 100, que es favorable. Ese cruce en 5. Tiene todo ahí. Bueno, gente, nos quedamos con este análisis en C6 entonces. Y la idea es que vayan observando los patrones, esto que vimos hoy. Doble techo, triple techo, doble piso y triple piso. O según el Muchas mercado que gracias. estén operando, según el mercado en que estén operando, intenten identificar el patrón ahí en ese mercado, ¿no? Si es un crash, doble techo, triple techo, y si es un boom, doble piso, triple piso. Impecable, Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos en gracias. contacto por el grupo. Chau, chau. Chao, chao.